¿Y si te dijera que una crisis bursátil, un pánico que evapora miles de millones, puede describirse con las mismas matemáticas que una ola monstruosa? ¿Una de esas capaces de partir un superpetrolero por la mitad en medio del océano? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un territorio donde la física más teórica y las altas finanzas chocan de una forma que, la verdad, parece ciencia ficción. La fuente que vamos a desgranar es un artículo científico de Senya y Yang, titulado, y atentos al nombre, Olas anómalas financieras en el modelo acoplado no lineal de volatilidad y precios de opciones. Nuestra misión hoy es averiguar si esta idea, la de usar la física de las olas para modelar catástrofes financieras, es una herramienta revolucionaria o si es solo un juguete matemático muy chulo que en el fondo no sirve para nada. Va a ser un análisis muy interesante porque la idea te atrapa al instante. Es casi poética, ¿no? Un crash bursátil se siente exactamente así, como una ola gigante que arrasa con todo. Pero al mismo tiempo tenemos que ser muy escépticos. Hay que preguntarse si un modelo sacado de la hidrodinámica puede de verdad capturar la locura, la psicología y la complejidad de un sistema tan humano como es el mercado. ¿Es ciencia o es solo una metáfora muy elegante? Esa es la gran pregunta que nos va a acompañar. Pues si te parece, empecemos por el principio, por el agua. Para entender todo lo demás hay que tener muy claro qué es una ola anómala, o rogue wave. El artículo usa nombres que ponen los pelos de punta. Olas gigantes, monstruosas, asesinas. Y no es para menos. Y no solo que sean grandes, no es un tsunami provocado por un terremoto, no. La clave, y esto es lo que la hace tan aterradora y tan interesante para este modelo, es que aparece de la nada. La definición científica que se suele usar es una ola cuya altura es más del doble de la media de las olas más altas que la rodean. O sea, imagina que estás en un barco, el mar está agitado pero es manejable, y de repente, sin previo aviso, se levanta un muro de agua de 30 metros. Es un evento extremo, muy localizado y, aparentemente impredecible. Y ese concepto de que algo puede surgir de la nada es fundamental, porque es un evento no lineal. Y aquí es donde nuestra intuición suele fallar. Pensamos que el doble de causa produce el doble de efecto, pero en estos sistemas una causa diminuta puede acabar provocando una explosión. Exacto. Y esa es la conexión universal que el artículo explora. Este fenómeno no es exclusivo de los océanos. Se han visto olas anómalas en campos loquísimos, como en la óptica, donde de repente aparecen picos de luz con una intensidad brutal, o en la física de partículas. La idea de fondo es que cualquier sistema con interacciones complejas, lo que los físicos llaman no linealidad, tiene el potencial de generar espontáneamente estos eventos extremos. El monstruo no viene de fuera, se gesta dentro del propio sistema. De acuerdo, entiendo. Tenemos estas olas monstruosas que aparecen por sorpresa en muchos campos de la física. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo demonios das el salto desde el agua del océano hasta el dinero de Wall Street? Supongo que para cruzar ese puente, primero hay que hablar del modelo que todos usaban antes, ¿no? El famoso Black-Scholes, que el artículo menciona como el dinosaurio al que se quiere superar. Exacto. No se puede entender lo nuevo sin entender por qué lo viejo ya no servía. El modelo de Black-Scholes se llevó un premio Nobel, y con razón. Fue revolucionario, aportó un rigor matemático que no existía. Pero es como un mapa del tiempo que solo predice días soleados. ¿Qué pasa cuando llega el huracán? El modelo de Black-Scholes, al asumir que la temperatura del mercado, la volatilidad, es siempre estable y predecible, fue uno de los factores que dejó a muchos bancos completamente ciegos ante la tormenta que se formó en 2008. O sea que su modelo no contemplaba la posibilidad de un cataclismo. Peor aún, les hacía pensar que su riesgo era mínimo. El modelo les decía, tranquilos, un evento de esta magnitud solo ocurre una vez cada 10.000 años y de repente ocurría cada 10 meses. Su rigidez, su incapacidad para modelar opciones más complejas o, sobre todo, su suposición de una volatilidad constante lo convirtieron en una herramienta muy peligrosa. Y es en ese caos donde este nuevo enfoque intenta encontrar un orden oculto. Aquí es donde el artículo se basa en el trabajo de un tal Ivan Sevik, que propone algo que a primera vista suena a locura. Describe el precio de una opción no como un número, sino como una función de onda. A ver, yo oigo función de onda y pienso en el gato de Schrödinger. ¿Qué significa realmente en este contexto? Bueno, no exactamente. Es una analogía matemática, pero muy potente. En lugar de decir el precio es X,
Lo que dice el modelo es, aquí hay una onda que describe la probabilidad de que el precio tome diferentes valores. Pero lo más importante no es eso. La verdadera innovación, el corazón de este artículo, es lo que llaman el modelo acoplado. No modelan solo una ola, sino dos. Por un lado, tienes la ola del precio de la opción. Por otro, la ola de la volatilidad, del nerviosismo del mercado. Y lo crucial es que estas dos olas no viajan por separado, sino que chocan, interactúan y se... Un momento, eso es clave, porque eso sí que suena a algo real. Suena a lo que los inversores llaman el efecto de apalancamiento, a esa sensación de que, cuando las cosas van mal, el pánico alimenta más pánico. Precisamente, captura matemáticamente ese hecho tan conocido de que la volatilidad se dispara cuando los precios caen en picado. En el pánico, el nerviosismo se multiplica exponencialmente. Un modelo donde el precio y la volatilidad son dos bailarines que se mueven juntos permite recrear esa danza macabra. Es algo que un modelo lineal y rígido como Black-Scholes es incapaz de imaginar. Me parece un enfoque mucho más realista, más orgánico. Lo es, en teoría. Sin embargo, y aquí es donde pongo mi primer gran pero, hay que leer la letra pequeña. El propio autor del artículo, Genia Yan, especifica que para hacer las matemáticas manejables ha tenido que simplificar el modelo original de Ivancevich. Estudia el modelo sin un aprendizaje encrustado. ¿Y eso qué significa en cristiano? Significa que ha desactivado una parte fundamental del modelo, la capacidad del mercado para aprender y adaptarse. Es como si quisieras analizar el comportamiento de un león, pero para simplificarlo, asumes que las gacelas nunca aprenden a correr más rápido. La pregunta es inevitable. ¿Sigue siendo útil el modelo sin esa pieza clave? ¿O estamos viendo una versión descafeinada de una idea mucho más potente? Pero espera, ¿estás diciendo que el modelo es inútil por esa simplificación? Porque si, aún así, puede replicar la forma de un flash crash, aunque sea sin ese componente de aprendizaje, ¿no tiene ya un valor inmenso? Quizá no te dice por qué la gacela corre, pero te describe perfectamente cómo corre cuando el león ataca. Es un buen punto. No digo que sea inútil, pero sí que debemos ser conscientes de que estamos viendo una foto retocada de la realidad. La imagen puede ser potente, sin duda. La cuestión es si la matemática que la sustenta, una vez simplificada, sigue siendo un reflejo fiel del mercado o se ha convertido en una mera analogía, una muy buena, pero una analogía al fin y al cabo. Bueno, pues veamos los resultados de esa matemática, aunque esté simplificada, porque aquí llegamos a la joya de la corona del artículo. Las soluciones que encuentran a estas ecuaciones. Los autores las llaman Rogans financieros, y antes de que preguntes, es un juego de palabras entre Rogue Wave y solitón. Un concepto importante, un solitón, para que se entienda, es un tipo de ola muy especial que a los físicos les encanta porque es increíblemente estable, mantiene su forma y velocidad mientras viaja, no se dispersa, es como una bala de agua. Exacto. Así que un rogón es la combinación de las dos ideas. Una ola monstruosa que aparece de la nada, pero que tiene una forma matemática muy definida, coherente y estable mientras dura. Y cuando ves las gráficas, la verdad es que te quedas sin palabras. Hablemos de la más simple, el One Rogon, que se ve en las figuras 1 y 2. Describamos la imagen. Es un gráfico en 3D. Tienes dos ejes en el suelo, uno es el precio de un activo, el otro es el tiempo. El eje vertical es la intensidad, ya sea de la volatilidad o del precio de la opción. Lo que ves es una superficie casi totalmente plana, que representa un mercado tranquilo, en calma. Y de repente, de esa calma, emerge un pico altísimo, como una aguja, súper localizado en un punto concreto. Y tan rápido como aparece, se hunde de nuevo, y la superficie vuelve a ser plana, como si no hubiera pasado nada. Es el electrocardiograma del mercado durante un infarto. Es la imagen matemática perfecta de un flash crash, un colapso repentino, violento, que dura minutos o segundos, y luego el mercado se recupera como si nada. La semejanza es brutal. Es ver una crisis financiera destilada en su forma más pura. Es una descripción visual potentísima, sí. Y el artículo muestra cómo, si tocas uno de los parámetros del modelo, la forma de ese pico cambia ligeramente, se propaga de otra manera. Esto nos recuerda algo importante. Este modelo no te va a decir, mañana a las 10:30 el IBEX se va a desplomar. No es una bola de cristal. Lo que ofrece es un retrato robot de la dinámica de una crisis, de su forma. Demuestra cómo un sistema complejo puede generar estos monstruos de forma espontánea. Y no se queda en el simple flash crash.
también encuentra soluciones más complejas, de Tour-Rogon o Rogon-Gomlé. Si miras las figuras 3 y 4, ya no es un solo pico. Son dos picos que interactúan, que parecen chocar. Se podría interpretar como la colisión de varias crisis, o, lo que me parece más interesante, como un shock principal y sus réplicas. El terremoto inicial y las sacudidas que vienen después, ¿sabes? El autor llega a sugerir que estos patrones más complejos podrían ayudar a visualizar crisis reales como la crisis asiática de 1997 o, por supuesto, la global de 2008, que no fueron un único evento, sino una cascada, un efecto dominó. El primer rogón podría ser la caída de Lehman Brothers y el segundo la de AEG 2 días después, o el pánico que siguió. Exacto, es una forma de mapear el contagio. El parecido visual es innegable, es elegante, es sugerente. Pero aquí es donde mi escepticismo tiene que volver con toda su fuerza. No podemos, no debemos, confundir una descripción con una explicación. El modelo reproduce brillantemente la forma de una crisis, pero no nos dice absolutamente nada sobre su causa económica fundamental. ¿A qué te refieres exactamente? El modelo describe el pánico, que es la causa inmediata del crash. Me refiero a que la crisis de 2008 no fue causada por una fluctuación aleatoria en una ecuación de Schrödinger financiera. Fue causada por una burbuja inmobiliaria gigantesca, por productos financieros tóxicos, por una desregulación salvaje del sector bancario. Causas económicas, sociales y políticas muy reales. Este modelo no te dice nada sobre las hipotecas subprime, simplemente te muestra cómo, una vez que el edificio empieza a arder, el fuego se propaga de una forma que se parece matemáticamente a una ola. Entiendo tu punto, pero no es valioso tener una herramienta que modele la propagación del fuego, aunque no te diga quién encendió la cerilla. Si entiendes la dinámica del pánico, quizá puedes crear cortafuegos, mecanismos para detenerlo. Quizá. Pero la pregunta clave para mí es, ¿llamar a una crisis Olorongon nos ayuda a prevenir la siguiente? ¿O solo le estamos poniendo un nombre nuevo y sofisticado a algo que ya sabíamos, que es que el pánico se contagia y crea ventas masivas? Me preocupa que sea un modelo que calca la forma del fenómeno, pero que al estar tan desconectado de la economía real nos distraiga. Es una analogía brillante, pero corre el riesgo de ser solo eso. De acuerdo. Recapitulemos el debate. Hemos explorado esta idea increíblemente atractiva. Tomar prestado el concepto de ola anómala de la física para modelar los momentos más violentos de los mercados. Hemos visto cómo estos modelos no lineales, que unen el destino del precio y la volatilidad, intentan superar las limitaciones de los modelos clásicos como Black-Scholes, que se quedaron ciegos ante las grandes crisis porque vivían en un mundo demasiado ordenado, demasiado predecible. Y el resultado es esta galería de rogons financieros que ofrecen un retrato matemático casi fotográfico de lo que es un pánico bursátil, un evento extremo que aparece de la nada y se desvanece con la misma rapidez. Pero desde la visión crítica, hemos insistido en que es un ejercicio matemático deslumbrante que describe la forma de una crisis, pero no su fondo. Su capacidad para predecir algo es nula y, lo más importante, ignora por completo las causas económicas, políticas y humanas que originan estos desastres. Es una crítica fundamental, no hay duda. Pero déjame proponer otra forma de ver su valor. Quizás el objetivo de este modelo no sea predecir el próximo crash, algo que probablemente sea imposible. Quizás su verdadero valor es más profundo, cambiar nuestra forma de pensar sobre el riesgo. Si las crisis pueden surgir como olas anómalas, desde condiciones aparentemente tranquilas, simplemente por las dinámicas ocultas del propio sistema, entonces todos los modelos de riesgo que usan los bancos, que se basan en la idea de que los eventos extremos son rarísimos, podrían estar fundamentalmente equivocados. Esa es una implicación muy poderosa. Nos obligaría a aceptar que el riesgo de un colapso total no es una anomalía externa, sino una propiedad inherente del sistema, siempre latente. Exacto. Quizás el monstruo no es un cisne negro que viene de fuera. Quizás el monstruo vive en el propio lago. Y eso lo cambia todo. Y para terminar, déjame lanzar una última idea al aire dándole la vuelta a todo. El artículo usa la física para modelar un mercado. ¿Y si la relación fuera al revés? Los mercados son sistemas complejos y adaptativos. Millones de agentes que aprenden y reaccionan. Y si este tipo de organización, la de la complejidad adaptativa, fuera más fundamental que las propias leyes de la física, y si las leyes que gobiernan las partículas y las olas fueran solo un caso particular,
mucho más simple, de las reglas universales que rigen cómo la información evoluciona en sistemas complejos como un mercado, un cerebro o un ecosistema? Una idea provocadora para que nuestros oyentes sigan pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.